y los componentes de la historia clínica neonatal. Vamos a mencionar algunos componentes del examen físico, sin embargo, va a ser otro tema que se los van a dar más adelante, entonces no vamos a ahondar mucho con respecto al examen físico. Para iniciar, la historia clínica neonatal es, como sabemos, un instrumento médico que nos sirve como parte de las herramientas para poder hacer una evaluación objetiva del paciente y poder registrar ahí todos los hallazgos que encontramos, tanto los datos recolectados a través de la historia clínica, al igual que una historia clínica normal, antecedentes importantes, que eso creo que es lo que más resalta y diferencia la historia clínica neonatal de una historia pediátrica, pleca de adultos, que los antecedentes de la madre son muy importantes. Tener en cuenta también que estamos hablando siempre de un documento médico legal, por ende se tiene que tener mucho cuidado y ser muy delicado con respecto a las cuestiones que se plasman en él, ya que al final va sellado por nosotros como médicos y somos responsables de la información que estamos plasmando en ese documento, ya que todo lo que pongamos o nos dejemos de poner en ese documento puede ser utilizado a favor o en contra nuestra. Debe realizarlo una sola persona, por lo mismo delicado del asunto. Igual, si estamos hablando de una historia clínica, estamos hablando de una evaluación objetiva por una persona. No tendría mucho sentido hacerlo, que varias personas hagan una sola historia clínica, porque entonces pierde la objetividad del documento. No debe tener borrones ni abreviaturas, solo las universales, principalmente por lo que se menciona, estos documentos son parte de un archivo, de un expediente, que se puede utilizar para cuestiones legales y requiere poder ser legible por otras personas, ya sea con el conocimiento técnico de los términos que se utilizan en ella, como personas que tal vez no tengan tanto conocimiento técnico, pero sea posible para ellos poder encontrar el significado de estas abreviaturas. Aportar elementos diagnósticos, tratamiento, pronóstico, eso más que todo es el objetivo de la historia clínica, que nos sirva como una tabla o como una herramienta para poder apoyarnos, tanto para dar un diagnóstico y según esto un tratamiento oportuno. Las habilidades del entrevistador, la empatía, escuchar y observar, educar lenguaje, es decir, utilizar la terminología adecuada, no solo para que el paciente nos pueda entender, sino que también podamos expresar nosotros de manera adecuada y clínica en un documento legal médico, ¿verdad? Y permitir la libre expresión, es decir, ese rapport o confianza que se hace con el paciente para poder obtener la información verídica. Ahora bien, esto es en términos generales lo que les van a decir para poder hacer cualquier historia clínica, ¿verdad? Ya que la mayoría de información, o bueno, una parte de la información que logramos captar de la historia clínica viene de la entrevista con el paciente. Sin embargo, con las historias clínicas neonatales, tenemos que tener en cuenta que bastante de la información nosotros no la vamos a tener directamente del paciente, porque claramente es un recién nacido, y tampoco de la madre, porque hay varios datos clínicos que son de importancia y relevancia para poder completar la evaluación, que la madre no va a saber de primera mano o no le va a poder contestar todos los datos de primera mano solo por su conocimiento. La mayoría la vamos a obtener de sus tarjetas de seguimientos del embarazo o información que podamos encontrar en el expediente materno, ¿verdad? Ahora bien, el contenido, esto lo vamos a dividir por partes y quiero tal vez uno de los objetivos que quede claro es la composición y el orden que tiene que llevar una historia clínica neonatal. Siempre la identificación, vean el nombre completo del paciente, la edad, si es en horas, al momento que se realizó la historia clínica, el nombre de la madre, nombre expediente de la madre. Bueno, más adelante vamos a ahondar en eso,
Pero en cuanto al orden específico, sí, vea, siempre lleva una identificación, el consulta por, la presente enfermedad, los antecedentes y el examen físico. Primero con la identificación, vea, como mencionábamos, el nombre del paciente, el sexo, la edad, la fecha y hora de nacimiento, el lugar de nacimiento es muy importante. La dirección, obviamente, si es un recién nacido que agarran en el hospital, la dirección de los padres, ¿verdad? La religión que profesan los padres, quién está dando la información, si le estamos recolectando específicamente de una persona, la confiabilidad de los datos que se nos está brindando, la fecha y hora de elaboración de la historia clínica, el número de expediente tanto del paciente como de la madre para poder buscar información, si en todo caso en algún momento llega a ser necesario para complementar la información clínica que estamos tratando de recolectar. Y también el nombre de quien está realizando la historia. Esto es solo la primera parte de ahí. La información puede variar dependiendo también de la persona que se la vaya a presentar. Hay muchas personas muchos médicos o expedientes que exigen información un poquito más básica y resumida, pero en términos generales toda esta información es bastante importante porque cumple un objetivo, ¿verdad? Principalmente poder ubicar al expediente al paciente de una manera más sencilla dentro de tanto paciente y tanto expediente, ¿verdad? El consulta por y la presente enfermedad. Vaya. El consulta por igual, en 2 o 3 palabras, el motivo de la consulta. Ahora bien, aquí en la historia clínica neonatal van a ver, ustedes pueden recibir a un neonato en 2 tiempos. Para historiar. Uno, un recién nacido que, valga la redundancia, acaba de nacer y que van a ingresar o van a historiar por A o B motivo. Entonces, por decir así, es un recién nacido calientito, es decir, ni siquiera salido del hospital. Entonces, el consulta por realmente no consultó, sino que es más que todo el motivo del por qué lo están ingresando, porque se cansó, porque no respiró, porque no lloró, porque lo que sea la razón por la que ustedes están historiando a ese paciente, porque claramente no a todo recién nacido se le hace una historia clínica neonatal completa, ¿vea? A lo mucho se puede hacer una hoja de evaluación que ya están estandarizadas en la mayoría de centros de salud, en donde podemos recopilar información en la que nos dan los datos generales de cómo fueron los datos perinatales, los datos del nacimiento, el examen físico y el plan de manejo, ¿verdad? Que tienen que hacer ya hojas estandarizadas, pero en una historia neonatal que ustedes van a realizar de cero, la parte del consulta por siempre es muy importante porque orienta un poco a la persona que la está revisando, que la está leyendo, la razón por la cual ese neonato está siendo evaluado. Y la otra parte, la otra parte por la cual pueden ustedes recibir a un neonato o un recién nacido que nació en el hospital, fue evaluado, cumplió su tiempo intrahospitalario de observación, fue dado de alta y les regresa a consultar antes del mes. Antes de cumplir el mes, ¿verdad? Que todavía sigue siendo considerado un recién nacido. Entonces es un paciente que ya estuvo en su casa, en teoría estaba sano, que fue por la razón por la que se dejó que se fuera para su casa. Entonces ya tenemos otro motivo de un consulta por qué ha regresado este bebé. Ya sea porque estaba amarillo, porque no come, porque llora mucho, porque no hace pupú, etcétera. Ahí ya podemos tener un poquito más concreto el consulta por de este paciente y igual, ¿verdad? El objetivo es, esas palabras son orientativas para no perder objetividad del por qué se está evaluando al recién nacido. Ahora bien, la presente enfermedad, esta es, creo que una de las mayores diferencias que vamos a encontrar entre una historia clínica del adulto, pediátrica y del neonato, ¿verdad? Porque tiene una estructura específica que necesitamos siempre tener en cuenta para poder cubrir toda la información que necesitamos recolectar de este recién nacido. Tiene ciertas características que tiene que cumplir, ¿verdad? Que tenga un orden cronológico, los antecedentes perinatales que son
esenciales y la descripción obviamente de la sintomatología, si en dado caso hay una sintomatología específica que necesitamos aclarar que sea la razón por la cual estamos evaluando a ese paciente y estamos realizando esa historia clínica. La presente enfermedad, bueno, los antecedentes perinatales. ¿Cuáles son los antecedentes perinatales principales que a mí me interesa tener en cuenta para poder tener una evaluación objetiva de este recién nacido? Comenzamos con la edad materna, la fórmula obstétrica de la madre, es decir, cuántos partos, si han habido prematuros, si han habido abortos, y cuántos siguen vivos a la fecha. El tipeo sanguíneo de la madre, la serología de la madre, VIH, VDRL o RPR, que se realizan a través del tamizaje prenatal. Las enfermedades maternas, ya sean previas al embarazo o identificadas durante el embarazo, y si han recibido tratamientos para alguna de ellas, o si hay un tratamiento activo al momento para estas enfermedades, ya sean crónicas o infecciosas. Las semanas de amenorrea, si hubo alguna complicación durante el embarazo y si hay en el momento alguna infección o enfermedad activa que sea necesario tener en cuenta, ¿verdad? De ahí, el momento del parto. Todo esto va en el mismo párrafo o en la misma estructura de la presente enfermedad. Después de los antecedentes perinatales, la información que me interesa es qué es lo que pasó durante el parto. ¿Qué información es la que más me interesa? Primero, la vía del parto. Y si, digamos, la vía del parto es a través de una cesárea baja transversa, el motivo del por qué la cesárea, la presentación del paciente, obviamente cuántos recién nacidos salieron de ahí, si fue gemelar o si fue único, la característica del líquido amniótico, si fue teñido de meconio, si fue meconio espeso, si fue meconio terminal, si era líquido fétido, líquido caliente, escaso líquido o abundante líquido. El APGAR, que en esta parte es bien importante porque muchas veces colocan las características de que lloró o que no lloró o qué fue lo que hizo el niño, pero el recién nacido, pero muchas veces no coincide con la escala del APGAR. No sé si ustedes ya habían visto o tenían una idea más o menos de qué significa el APGAR, pero para conocimientos generales que lo tengan en cuenta y porque probablemente se lo van a preguntar. Esto es un acrónimo que utilizamos en una escala para poder dar un puntaje para una evaluación rápida que se realiza del recién nacido al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento para valorar la adaptación a la vida extrauterina y determinar si necesita alguna intervención inmediata, ¿verdad? Y en cuanto a los puntajes, bueno, se evalúan los 5 parámetros, ¿verdad? de APGAR, y cada uno tiene una puntuación de 0, 1 o 2 puntos, para un máximo de 10 puntos, ¿verdad? Y como les digo, se evalúa a los ceros, al nacer, al minuto de vida, perdón, y a los 5 minutos y a los 10 minutos de vida. En cuanto a la A, es el color o la apariencia, 0 puntos si tiene cianosis o palidez generalizada, 1 punto si está rosadito y extremidades azules, y 2 puntos está completamente rosado. De ahí la P se refiere más que todo al pulso o la frecuencia cardíaca, 0 puntos si está ausente, 1 punto si es menos de 100 latidos por minuto y 2 puntos si son más de 100 latidos por minuto. De ahí, la G es más que todo la respuesta refleja, que 0 puntos es sin respuesta, 1 punto es que hace muecas o respuesta débil, y 2 puntos si hay un llanto, tos o estornudo vigoroso, ¿verdad? De ahí la otra A es actividad o tono muscular, es 0 puntos si está flácido, 1 punto si hay flexión ligera de extremidades y 2 puntos si hay movimientos activos. En cuanto a la R, es la respiración, 0 puntos si está ausente, 1 punto si es lenta o irregular y 2 puntos si es un llanto fuerte y una respiración regular. Entonces, según esto,
podemos interpretar de 7 a 10 puntos es una adaptación normal, de 4 a 6 puntos es una depresión moderada y es algo que requirió un apoyo o una vigilancia, y de 0 a 3 puntos es una depresión severa que requiere una reanimación inmediata. Entonces, ya con esto, la persona que no estuvo presente en el parto puede tener una idea de más o menos cómo fue la transición de este paciente desde el nacimiento, de la vida intrauterina a extrauterina, ¿verdad? Entonces, solo para que se recuerde, APGAR, apariencia, pulso, gesto, gesticulación, actividad y respiración. Y la antropometría es bastante importante, vea, peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico y perímetro abdominal. Son cuestiones que tenemos que incluir en esta presente enfermedad, ¿verdad? De ahí, la otra parte es la evolución y la constitución actual o parte del motivo de la consulta, ¿verdad? Es decir, ya tenemos los antecedentes prenatales, qué pasó durante el nacimiento, ahora el por qué nosotros estamos evaluando a este niño. Es decir, digamos, un niño que acaba de nacer, ya con todos sus datos y de repente se cansó, no necesitó un apoyo, una reanimación. Entonces le ponemos ahí, vea que a los tantos minutos de vida, se identifica con quejido, con distrés, con lo que sea que se haya identificado y que es el motivo de el por qué se evalúa o las actividades que se realizaron previamente antes de dar el plan de ingreso o de observación, ¿verdad? Si en dado caso es un recién nacido que les viene antes de cumplir el mes y que ya había sido dado de alta, entonces sí te podemos incluir otra información como con qué ha estado siendo alimentado, si en dado caso si el problema ha sido de cólico, gases, estreñimiento, con qué se prepara la pacha, qué tipo de fórmula se utiliza, si está alimentado con leche materna o tiene su soporte con fórmula maternizadas. Entonces, bien importante también ese tipo de datos dependiendo del motivo de la consulta del recién nacido a su unidad o por qué ustedes lo están historiando. Aquí tienen un ejemplo. Estas no son perfectas, pero son tomadas de las historias clínicas que realizan en el centro donde yo trabajo, para que tengan más o menos una idea de cómo se estructura para que fluya, para que la historia tenga una fluidez y sea fácil que ustedes puedan tener una idea de cómo estamos hablando o de qué estamos hablando de este recién nacido, ¿verdad? Entonces, tenemos un recién nacido. Ahí en cada uno de los cuadritos les voy separando los tiempos o los datos que les hablé al principio de las 3 partes en las que se divide la historia clínica neonatal. Comenzamos siempre con los datos perinatales, los datos durante el parto y las razones por las que estamos evaluando a este bebé. Entonces, en este caso, un recién nacido de 38 semanas de edad, gestacional por Valar, hijo de madre de 27 años de edad, con fórmula obstétrica partos 3, vivos 3, quien lleva control en la unidad de salud de Planes de Renderos en número de 5. No antecedentes de amenaza de aborto o parto prematuro, esquema de vacunación TD y TDAH, influenza completos, ¿verdad? Tipo sanguíneo RH positivo, y una serología BDRL, VIH no reactiva al momento. De ahí pasamos ya a la parte del parto. ¿Qué pasó en ese parto? Verifica parto por vía vaginal, no antecedentes de fiebre materna, líquido amniótico claro, al momento recién nacido vivo, respiró y lloró al nacer, rosado, con buen tono, no requiere reanimación, con APGAR de 9 a los 5 minutos y de 9 al minuto y de 9 a los 5 minutos, y cumplió su hora de apego con su madre. Después de esto, se agregan las medidas antropométricas y hacemos que es un recién nacido sano, que está todo bien, ¿verdad? Muchas veces pueden tener necesidad solo de hacer una historia para el expediente materno de la evaluación inicial del bebé, y este tipo de historias son, con esta presente enfermedad cubrimos la mayor parte de información importante que necesitamos completar con respecto a este recién nacido, antes del examen físico, el resto de antecedentes, y el diagnóstico, obviamente. En el caso 2, es un recién nacido, femenina de 18 días de vida. Ya estamos hablando de un recién nacido
que ya fue dado de alta y está regresando al centro para una consulta, de 18 días de vida, hija de madre de 48 años, con fórmula obstétrica partos 8 vivos 8, quien llevó sus controles en la unidad de salud de San Jacinto. Controles en número de 6, sin antecedentes en los primeros controles, con tipeo sanguíneo de ORH positivo, con serología no reactiva hasta la fecha. Madre verifica parto por cesárea baja transversa, por estado fetal no alentador. Tenemos la vía del parto y el motivo por qué fue cesárea. ¿Verdad? Nace producto femenino, único, cefálico, líquido amniótico teñido de meconio, quien llora y respira. Se lleva a cuna térmica, donde se observan tirajes intercostales, aleteo nasal. Wood Downes es una escala, en realidad debería ser Downes la escala que mide signos de dificultad respiratoria en el recién nacido de término. Al nacer un APGAR de 9,9, con una edad gestacional de 39 semanas, por Valar. De ahí la otra parte, madre consulta este día con historia de presentar 9 horas de inicio de fiebre de leve a moderada intensidad no cuantificada, acompañada con adinamia y dificultad para la ingesta de lactancia materna. Por lo que decide consultar a la unidad de salud de San Jacinto, en donde evalúan y refieren a este centro de salud. En esta parte vemos un poquito ya más marcadas las 3 partes o las 3 fases de la presente enfermedad en la historia clínica neonatal. Tenemos datos perinatales, es decir, qué pasó antes de nacer, cuáles eran factores de riesgo que tenían nacer, qué pasó durante el parto. Tal vez a esta presente enfermedad lo que le falta es saber qué pasó, o sea, se cansó, qué pasó, lo ventilaron, cuánto tiempo estuvo ingresado, cuánto tiempo le fue transicional, para tener una idea cómo fue el alta de este bebé y si puede estar teniendo algo que ver con el cuadro presente, ¿verdad? Porque, digamos, si el niño tiene 18 días y me llega a consultar porque ha estado adinámico, y sí, se cansó de nacer, ¿y cuándo le dieron el alta? Le dieron el alta ayer, estuvo ventilado 5 días y después estuvo le daron como una neumonía, pero hasta ayer le dieron el alta y ahorita ya en la casa está con adinamia y dificultad para la ingesta. Entonces, puede ser que tenga algo que ver, ¿verdad? Entonces, sí, es necesario tal vez completar en ese caso. Sí, en el caso fue un bebé que estuvo en su observación por en el caso de cesáreas, las observaciones son por 48 horas, fue dado de alta a las 48 horas con la madre sin ninguna otra complicación, entonces en ese caso, todo lo que hicieron en esas 48 horas no va a ser relevante, pero en pacientes que sí tuvieron un periodo de transición un poquito más complejo, entonces sí sería bueno tomarlo en cuenta para que el médico que lo está evaluando en ese momento tenga una idea qué pasó al nacer, ¿verdad? Entonces pero más que todo, mi objetivo con esto era que tuvieran una idea de cómo se van dividiendo la estructura de la historia clínica neonatal, y que ustedes puedan orientarse y ubicarse de cuáles son los datos que tienen que tener siempre en mente, que tienen que preguntar o tienen que investigar para hacer una evaluación de estos pacientes. Después de eso vienen los signos vitales, vean, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la FiO2, la fracción de inspiración de oxígeno que está teniendo este chiquito, la tensión arterial, saturación, peso, talla, perímetro cefálico y los percentiles. Con pediatría, específicamente neonatología, todo lo manejamos con percentiles. No manejamos curvas, tanto para frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, para tensión arterial, saturación. La saturación depende bastante hasta de los minutos, ¿ok? Siempre van a haber rangos de saturaciones normales según los minutos de vida, según las horas de vida, según el tiempo de vida que tengan esos bebés. Igual peso, talla, perímetro cefálico, perímetro abdominal y perímetro torácico va dentro de percentiles, o sea, curvas. Bien, ahora vamos con el examen físico neonatal. Bueno, esto, van a hablar un poco más de eso en la próxima clase, pero para que tengan una idea a grandes instancias, obviamente siempre por sistemas, y hay ciertas cosas que tenemos que buscar en estos niños que no lo vamos a buscar en un paciente pediátrico o un paciente adulto, ¿verdad? Entonces, es siempre bueno tener en cuenta y tener un poquito de orientación de qué es lo que andamos buscando, ¿verdad? Siempre
Comenzamos con la apariencia general, si está despierto, si está dormido, si se ve rosado, si se ve amarillo, qué es la actividad, la respuesta a los estímulos, si está en el seno materno. Siempre la apariencia general es bien importante porque le da una idea al historiador, o bueno, mejor dicho, a la persona que está leyendo la historia, que no estuvo presente al momento de la evaluación del bebé, qué es lo que estaba viendo el historiador o el médico cuando evaluó a ese bebé, cómo estaba, cómo se veía ese bebé. Después vamos con la cabeza. El perímetro cefálico lo podemos incluir, cómo se ve, si es un normocráneo, plagicefalia, o si se ve alguna malformación en esa cabecita, ¿verdad? Las fontanelas, si se palpan ambas fontanelas, si se palpan suturas craneales, caput sucedáneo o cefalohematoma. Estas son lesiones bien comunes que podemos encontrar al momento en un recién nacido que se acaba de nacer y que es muy importante que podamos diferenciar. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado del caput sucedáneo o del cefalohematoma. ¿Alguien? Hello. No, doctora. Ok, bueno. Más adelante les voy a enseñar una información, bueno, unas fotografías de cómo se ve un cefalomatoma, cómo se ve un caput sucedáneo, pero sí me interesa bastante que podamos aprender las diferencias de una de la otra, porque de eso depende el manejo y cómo yo qué cosa le voy a explicar yo a los papás, porque van a preguntar por qué la cabeza de su niño parece huevo, ¿verdad? Entonces, en rasgos generales, el caput sucedáneo, tienden a ser, bueno, ambos, tanto el caput sucedáneo como el cefalomatoma son características o son lesiones, por decirlo así, que aparecen secundarios a cómo se remodelan los tejidos de la cabeza del recién nacido al momento del parto, al momento de pasar por el canal vaginal. El caput sucedáneo, estamos hablando de un edema en el cuero cabelludo que es justo por encima del periósteo, y tiende a cruzar las suturas craneales. Eso creo que es una de las características principales del caput sucedáneo. Y que obviamente aparece al momento del nacimiento. Tiende a ser blanda y un poco hematosa, y es por la misma presión que ejerce sobre el cuero cabelludo durante el paso y el paso de la cabeza a través del canal vaginal. Tiende a tener una resolución rápida en las primeras horas o los primeros días de vida, y no tiene mayor complicación realmente, ¿verdad? A diferencia del cefalomatoma, que ahí estamos hablando de un sangrado debajo del periósteo, y está entre el periósteo y el hueso, ¿verdad? No cruza las suturas craneales, y sí puede aparecer horas después del nacimiento y aumentar durante los primeros el primer al segundo día del nacimiento, ¿verdad? Sí es un poquito más firme y sí es mucho más delimitado. Y es secundario por la misma ruptura de los vasos sanguíneos por el trauma del parto. Sí tarda semanas o meses en desaparecer, en que se reabsorba esta sangrita, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son bebés en los que tengo que estar pendientes, porque la degradación de estos componentes de sangre que se acumulan en esa parte en donde hubo un sangrado puede causar ictericia, y sí requerir un manejo principalmente por la cuestión de la ictericia, ¿verdad? Entonces, en términos generales, caput sucedáneo es un edema superficial que cruza la sutura, y el cefalomatoma estamos hablando de sangre bajo del periósteo y no cruza suturas porque el periósteo está adherido a cada hueso individualmente, entonces no permite el paso. Entonces es una manera de poder diferenciar uno del otro, ¿verdad? Eso creo que es de las principales en cuanto a la forma de la cabeza, a menos que ya estamos hablando de otras deformidades más evidentes, ¿vea?
o estamos hablando de una microcefalia, de una macrocefalia, una hidrocefalia, entonces eso sí ya es importante, pues sí, describirlo, ¿verdad? En cuanto a los ojos, simetría en la cabeza, bueno, en todo el cuerpo, ¿verdad? Siempre es importante describir simetría. Igual, ¿verdad? Ojos, alguna lesión que veamos a nivel de pestañas. Sí, la mayoría de recién nacidos nacen con los ojos cerrados, entonces no es que como que le van a abrir el ojo para verle la reacción pupilar, o es muy difícil de evaluar, entonces no es algo que tomemos en cuenta en el primer examen físico del recién nacido. A menos que tenga características bien evidentes o bien importantes, entonces sí, obviamente vale la pena plasmarla en su examen físico. La nariz, como les digo, simetría. El milium sebáceo, ya más adelante les voy a enseñar qué es y cómo se puede describir, que tienden a ser lesiones cutáneas normales en el recién nacido y que no presentan ninguna complicación a largo plazo, ¿verdad? También de ver si hay una salida de secreciones, hay patologías que cursan con salida de secreciones nasales en los primeros días de vida, o meses de vida, entonces es importante describir si vemos alguna salida o alguna deformidad en nariz, fosas nasales. Igual en niños con el labio paladar hendido es importante revisar esas estructuras, ¿verdad? Orejas, la implantación, siempre es muy importante revisar la implantación, principalmente para descartar síndromes o alguna malformación que nos pueda llevar a tener que investigar otro tipo de patología, ¿verdad? Mamelones preauriculares, que les voy a enseñar qué son o cómo se ven, o fositas preauriculares, que también es importante describirlas para poder hacer el estudio de otros cuadros o patologías que pueden estar asociadas a este tipo de lesiones, ¿verdad? Boca, mucosas, el color de las mucosas, el paladar, las encías, ya les voy a mostrar cuáles son dos lesiones muy, muy frecuentes que podemos encontrar en la mucosa oral del recién nacido, que son normales y que muchas veces se pueden confundir con otras cosas. Entonces, para que sepan, ya más adelante en las imágenes les voy a mostrar. Tórax, igual como les digo, simetría, perímetro, las glándulas mamarias que tengan simetría y que tenga dos, o si tiene más, pues, perdón, los pezones que tenga dos, o si tiene más, pues, describirlo, ¿verdad? Las fracturas claviculares, que es muy frecuente que se puedan dar fracturas claviculares en partos distóxicos, es decir, que haya problemas para sacar la parte de los hombros. Muchas veces hay fracturas y esas pueden pasar desapercibidas en los primeros momentos de vida. Y estas sí requieren fisioterapia o un seguimiento específico para ayudar a que terminen de recuperar en su totalidad, ¿verdad? Abdomen, la inspección, el perímetro, la auscultación, la palpación, o cualquier otra alteración que podamos encontrar a nivel estructural anatómico del abdomen, ¿verdad? En la parte de el muñón umbilical o del cordón umbilical, describir, vea cuántas arterias, cuántas venas se encuentran en el cordón, si ya está pinzado, con qué está pinzado, o si se ve alguna salida de estructura a través del cordón o cerca del ombligo, ¿verdad? Genitales, características especiales, vea si es niño, si son femeninos, si son masculinos o si no son diferenciables, ¿verdad? Lispospadia, criptorquidia, genitales ambiguos, ¿verdad? En cuanto a las extremidades, otra de las, ¿cómo se llama? De las técnicas a evaluar está Ortolani y Barlow, que se lo van a escuchar bastante en sus tutorías, más que todo con los recién nacidos. Ortolani y Barlow, esta es una técnica que se utiliza principalmente para hacer la evaluación de la cadera del recién nacido. Y principalmente cada una es utilizada para descartar o confirmar la displasia de cadera, ¿verdad? O el posible desarrollo de la displasia de cadera, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la maniobra de Barlow, el objetivo principal es identificar si una cadera puede luxarse, es decir, salir de su lugar,
y este se realiza principalmente con el bebé acostado, boca arriba, con las caderas y las rodillas con flexión en 90 grados. Cuando ustedes lo están examinando, tienen que aproximar suavemente el muslo, o bueno, el área del muslo, hacia la línea media en una manera de aducción, mientras se aplica la presión hacia atrás. ¿Verdad? El resultado positivo se percibe que la cabeza del fémur se desplaza hacia al acetábulo. Eso ustedes se sienten como que se salen, pero siento que eso tienen que hacerlo para poder entenderlo, porque por lo menos a mí cuando me lo dijeron yo no entendí hasta que de verdad lo vi, lo hice y entendí cuál es el objetivo o qué es lo que voy a sentir, para ver si tiene un resultado positivo. ¿Verdad? La maniobra de Barlow, el objetivo principal es identificar si una cadera que está luxada puede reducirse o puede regresar a colocarse en el acetábulo. Perdón. Siempre con el bebé en la misma posición. Se separan suavemente los músculos en aducción mientras que se ejerce la presión hacia adelante sobre el fémur. El resultado positivo, estamos hablando de un clic que se escucha o un chasquido palpable cuando la cabeza femoral vuelve a entrar en el acetábulo. Entonces, eso básicamente. La Barlow, si la cadera se puede luxar, y Ortolani, si la cadera luxada, puede reducirse nuevamente. De ahí las lesiones dermatológicas, esos son un montón, que pueden ser normales en recién nacido, que no son patológicas y que no requieren mayor manejo, y hay algunas que sí nos pueden llevar a sospechar algunas patologías neurológicas o de otro tipo que es necesario que tengamos en cuenta. Los neurológicos, los reflejos primitivos, que son varios, que eso sí, por lo menos los que pasen en tutoría conmigo, vamos a revisar bastante los reflejos primitivos, cuándo son normales, a qué edad se tienen que desaparecer, o hasta qué edad es normal que aparezcan. Esto, bueno, quiero ver. Bueno, en esta parte, esa imagen se las coloco casi siempre para que tengan una idea de las fontanelas que ustedes van a palpar. ¿Verdad? La fontanela anterior y la fontanela posterior son las que normalmente podemos palpar en el recién nacido en el examen físico inicial y que es normal que sean palpables. ¿Alguno de ustedes sabe a qué edad se cierra cada una de estas fontanelas? Hola, buenos días, doctora. Sí, la fontanela anterior es la que se cierra mucho después, de los 12 a 18 meses, y la posterior es la que se cierra antes, a los 2 meses. Aproximadamente, ¿verdad? Ese es un rango. La posterior es la que tiende a cerrarse de 1 a 3 meses, totalmente entre 6 y 8 semanas, y la anterior es la que sí, aproximadamente de los 9 a los 18 meses puede que estas se cierren. Y eso es bien importante porque nos puede ayudar a orientarnos en, como les digo, otro tipo de patologías o poder sospechar alguna malformación a nivel del sistema nervioso. ¿Verdad? En cuanto a las suturas, bien rara vez van a poder, a menos que hayan suturas cabalgadas o una deformación importante, no van a palpar ustedes mayor cosa de las suturas, pero para que tengan en cuenta la anatomía de cómo se siente una cabecita, que no es solo, que puede tener bastantes irregularidades en las primeras horas de vida. De ahí, esas son las fositas que les decía, estas son las fositas auriculares y estos son los mamelones preauriculares. ¿Y alguien sabe cómo se llama esto que está aquí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, esto sí es un mamelón preauricular, pero esto es una microtia. Como pueden ver, no es una orejita
bien formada. La microtia son malformaciones congénitas en la oreja externa o el pabellón auricular, que tienden a ser más pequeños de lo normal o que no están completamente desarrolladas, y esto puede estar afectando solo un oído, puede estar afectando a ambos, y aunque normalmente, o por lo menos lo encontramos más frecuentemente que sea en el lateral, tiende a ser, o lo tendemos a encontrar del lado derecho, ¿verdad? Este se clasifica por grado, puede ser una oreja pequeña, el grado 1, el grado 2, una oreja parcialmente desarrollada, grado 3, solo existe un pequeño remanente del tejido auricular, y en el grado 4 es que hay una ausencia completa del pabellón auricular, ¿verdad? Entonces, eso más que todo porque es importante describirlo, está bastante asociado, o puede acompañarse con estrechamiento o ausencia del conducto auditivo externo, o sea, una atresia auditiva, o una hipoacusia conductiva debido a una alteración en el oído externo o medio, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo describamos y que lo revisemos, ¿verdad? Esto es lo que les hablaba del caput sucedáneo y el cefalohematoma. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuáles son las dos diferencias entre el caput sucedáneo y el cefalohematoma? Quien sea. Sí, que prácticamente es lo que usted nos decía, ¿va? De que primero de que el caput sucedáneo ocurre en cuestión de casi de 24 horas, ¿verdad? O a 48 horas, de que pues prácticamente el contenido del mismo iba a ser como un líquido ceremático y que además que como que afectaba propiamente el tejido celular subcutáneo. En cambio, en el cefalohematoma es una hemorragia, por lo que su nombre lo indica, que es en la capa subperióstica. Entonces, y que también el contenido de es hemático. En cambio, en el caput es cero hemático. Entonces, y que por ejemplo, el cefalohematoma va a respetar lo que son las suturas, en cambio, el caput no las respeta. Ajá. No, y que prácticamente el cefalohematoma ya es de mayor evolución, incluso. Eso, ¿verdad? Específicamente, que es una de las mayores diferencias, ¿verdad? Además del contenido, que muchas veces no lo vamos a poder apreciar a simple vista, pero sí podemos diferenciar las suturas craneales y poder identificar o poder diferenciar entre uno y otro, ¿verdad? Siempre recordar, el cefalohematoma no atraviesa suturas, el caput sucedáneo sí las atraviesa. Bueno, dentro de los demás que les había mencionado, así se ve el milio, en la milia, que son depósitos de queratina en la piel, y es normal, ¿verdad? Se ven como esos puntitos tipo espinillitas en la nariz, es normal que desaparecen en sola, no necesita un tratamiento específico. Ahora bien, estas son las otras lesiones que podemos encontrar a nivel de la mucosa oral. Podemos encontrar perlas de Epstein y nódulos de Von. ¿Cuál es la diferencia principal entre las perlas de Epstein y los nódulos de Von? Principalmente de dónde vienen estas tipos de lesiones, de hallazgos. Son lesiones benignas y muy comunes en la boca de los recién nacidos. Ambos son pequeños quistes llenos de queratina y desaparecen solas, pero se diferencian principalmente por la ubicación. Las perlas de Epstein siempre las vamos a encontrar en la línea media del paladar duro, especialmente en el rafe palatino, esto que vemos acá. Si revisan, la mayoría de recién nacidos lo tiene y es bien evidente. Esto viene normalmente de restos epiteliales atrapados durante la función del paladar, y por eso se pueden evidenciar en los primeros días de vida, ¿verdad? No producen dolor, no hay molestias, no tienen ningún tratamiento y desaparecen de manera espontánea en semanas o meses. En cambio, los nódulos de Von que están aquí, no hay que confundirlos con dientes natales, que a veces pueden, pero esos sí son más evidentes. Estos tienden a aparecer en los bordes alveolares, así se llaman esos bordecitos que están aquí de las encías, y estas vienen de restos de glándulas salivales menores o de epitelio atrapado. Son pequeñas, amarillentas en algunos casos o blanquitas en otros, y por eso a veces se confunden con dientes.
no producen dolor ni molestias, y desaparecen espontáneamente en unas semanas o meses. Entonces, para que no se les olvide, las perlas de Epstein están en el paladar y los nódulos de Bone en los bordes de las encías. ¿Okay? En cuanto a tórax y abdomen, esto, bueno, quisiera que lo vieran un poquito porque esto sí es mucho más extenso, pero siempre tomar en cuenta, vea la inspección, la palpación, la ocultación, la percusión, a nivel de tórax y a nivel de abdomen, siempre cambiando el orden, vea, dejando la palpación hasta el final para poder escuchar bien los ruidos. En cuanto a lesiones umbilicales, que creo que van a ser las más importantes, poder evaluarlas, identificarlas en el recién nacido, vea, como infecciones, oncalitis, o salida de estructuras a través del cordón umbilical. Es importante poder identificar la diferencia de cuáles están contenidos dentro del cordón y cuáles no, y poder identificarlas para poder dar un diagnóstico certero y así la evaluación y el manejo adecuado. En cuanto a las genitales, siempre describir. Esto es, no sé si ustedes ya habían visto antes, hipospadias, que es cuando principalmente la uretra, una condición de la apertura de la uretra no se encuentra en la punta del pene, depende de en dónde se encuentre el orificio, la clasificación, ¿verdad? Y normalmente está en la parte inferior del glande, a lo largo del cuerpo del pene, o cerca del escroto en los casos más severos, vean, esto comparte por acá. Entonces es muy importante revisarlo y poder describirlo si se encuentra, ¿verdad? Igual cuando hay genitales ambiguos o alguna otra malformación que podamos identificar en los genitales, describirlo de manera oportuna. Aquí está un poquito de las técnicas que les mencionaba de Ortolani y Barlow, y podemos encontrar otras patologías o signos, manifestaciones clínicas que no son tan normales y que a veces no son lo que parecen, ¿verdad? Como esto para un geno recurvato, una artrogriposis, no es algo que requiere fisioterapia y seguimiento por ortopedia, pero no es una fractura, ¿verdad? Normalmente tienden a ser posicionales, entonces, pero sí para que lo puedan describir y poder darle un diagnóstico y seguimiento oportuno. El diagnóstico siempre tiene que contener, obviamente, recién nacido, de cuántas semanas por balar, y si es adecuado o no para la edad gestacional, si fue bajo peso, si fue prematuro, si fue post-término, si fue grande, pequeño para... grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional, ya como diagnóstico de recién nacido. Y si además de eso tiene algún otro tipo de riesgo, si tiene un riesgo infeccioso, de hijo de madre con IBU, hijo de madre con alguna otra enfermedad que lo esté haciendo apto para poder ser evaluado por alguna otra patología. Entonces también incluirlo dentro del diagnóstico. No solo tenemos un diagnóstico, podemos tener una lista de diagnósticos de un solo paciente y específicamente de un recién nacido, pero siempre comenzar con eso, ¿vea? Con de cuántos es un recién nacido, de cuántas semanas por balar y identificar o poder plasmar si es adecuado para la edad gestacional, si es grande para la edad gestacional o si es pequeño para la edad gestacional. Y eso sería todo, más que todo a grandes escalas. Bueno, los que roten conmigo vamos a hablar un poquito más de eso. Igual, si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo, yo les puedo explicar. Les voy a pasar la bibliografía de su compañera para que puedan leer un poquito más. Es amplio. Solo el examen físico es bastante amplio. Espero que lo lean todos, más que todo a su nivel, pero lo importante o lo que quiero que se lleven de esta clase es la importancia de la estructura de los antecedentes perinatales, los datos sobre lo que sucedió durante el parto y el motivo de la consulta, que siempre tiene que estar presente su presente enfermedad para poder tener los datos completos de la evaluación inicial del recién nacido, ¿verdad? O del recién nacido que les ha llegado a su consulta. Entonces, a ver si tienen alguna duda, me las pueden hacer llegar. Yo les comparto la bibliografía y si no hay más dudas, eso sería todo por el día de hoy.
Gracias, doctora.